Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Nos gozamos de estar aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nunca va a soltarnos? No nos va a dejar. Y menos en los momentos de tormenta, en esos momentos difíciles que nos presenta la vida. Crea con seguridad que Dios no lo va a dejar. En la tormenta, en lo alto, en lo bajo, en todo. Dice, aunque padre, madre me deje, con todo Dios me va a recoger. Él es nuestro Padre y siempre está ahí para alentarnos, para levantarnos, para darnos la mano cuando estamos en momentos difíciles. Qué bueno. En esta noche vamos a hablar bajo el tema enfrentando la tormenta. Yo sé que todos hemos enfrentado tormenta. Vamos a hablar de esto hoy, de la tormenta. En el tiempo que yo llevo en el Evangelio, yo he podido entender que la mejor oración que nosotros podemos hacer a Dios es: hágase tu voluntad. Pedir a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas es lo mejor que puede pasar. Bien lo dijo Jesús en la oración modelo, cuando dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, la voluntad de Dios. En una ocasión hubo un campesino que tenía un terreno y él quería sembrar este terreno y él tenía sueño de ver una buena cosecha, de tener muchos frutos. Y él pidió al Señor que le permitiera tener dominio sobre la naturaleza, que cuando él pidiera lluvia, cayera lluvia, y cuando él pidiera sol, hubiera sol. Y Dios le concedió a este campesino su petición, y aquel campesino estaba muy contento y comenzó a pedir al Señor. Sembró toda aquella tierra que tenía y comenzó a pedir al Señor: quiero que no llueva ahora. Y la lluvia pues paraba. Y cuando veía que había un poco de sol, decía: ahora quiero que llueva. Y llovía. Y aquel campesino, imagínese usted, hermano, que a usted le den esta facilidad de jugar con la naturaleza y ustedes: quiero lluvia, no quiero lluvia, quiero sol, no quiero sol. Oiga, qué privilegio tan grande. Y ese hombre se sentía muy contento porque tenía ese dominio sobre la naturaleza. Al llegar el tiempo de la cosecha, él se sintió muy decepcionado porque la cosecha no fue lo que él esperaba. La cosecha fue un total fracaso. Y él vino donde Dios y oró y le dijo: Señor, ¿qué pasó? Yo tomé control de la cosecha. Cuando quería sol, la manejé como quise. Cuando quería sol, pues venía sol. Cuando quería lluvia, venía lluvia. El Señor le dijo: ahí estuvo el problema. Ahí estuvo el problema. Tú nunca me pediste tormenta. Nunca pediste que viniera una tormenta. Y las tormentas son necesarias. Las tormentas son las que alejan a los animales y a las aves que le hacen daño a los frutos. Las tormentas, hay un tipo de plagas que cuando vienen las tormentas la alejan, la limpian el conuco. Y tú no me pediste eso. En resumida cuenta, aquel campesino pudo entender la palabra que dice Proverbios 10:22, que dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, nosotros tenemos que aprender al orar, pedir a Dios: hágase tu voluntad, Señor, porque Dios sabe cuáles cosas nos hacen falta. Aquel campesino aprendió aquella gran lección. Fíjese, hermano, las tormentas son necesarias, porque a través de las tormentas nosotros podemos madurar, nosotros podemos conocer más a Dios. Increíble. A través de la tormenta podemos ser mejores seres
la tormenta en la vida de un cristiano para poder crecer, para poder madurar. Tenemos el caso de Job. Job fue un hombre que pasó por grande tormenta. Creo que nadie de los que estamos aquí enfrentó una tormenta tan fuerte como la que enfrentó aquel hombre que era íntegro, aquel hombre que era un hombre entregado a Dios en su totalidad y tuvo que enfrentar una tormenta fuerte. En corto momento, Job perdió todo lo que tenía. Ya al final, lo último que le quedaba eran sus 10 hijos. Y no bien terminaba uno de darle una noticia cuando llegó el otro a decirle: mira, los 10 hijos tuyos estaban juntos celebrando y de repente se cayó la casa y murieron todos. Ya cuando Job recibió esta noticia, ya había perdido todos sus bienes. Todo lo había perdido. ¿Y sabe qué hizo Job? ¿Cuál fue la actitud de Job en medio de esta tormenta, de este viento tan fuerte que se había levantado en su vida? El versículo 20 del capítulo 1 dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto y adoró, raspó su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. Oiga, hermano, qué actitud tan positiva tomó Job, qué madurez había en la vida de aquel hombre, que aún perdiendo sus 10 hijos de un solo golpe y habiendo perdido todos sus bienes, él tomó la actitud de adorar. Pero no solamente eso, sino que el verso 21, él muy firme dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué hombre, hermano, que tenía una fe tan grande, una confianza tan grande en Dios. Él no le importaba nada de lo material. En medio de la tormenta, él pudo mantener la calma, pudo mantenerse firme. Y una de las cosas que más me gustan del patriarca Job es que en el verso 42, capítulo 42, verso 5, nosotros vemos cómo Job le dijo al Señor: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. O sea, Job, en medio de la tormenta que pudo enfrentar, pudo conocer más a Dios, pudo decir esta palabra, a pesar de Job ser una persona íntegra, pudo conocer más, acercarse más a Dios. O sea, las tormentas son necesarias en nuestras vidas. A veces las tormentas vienen y decimos: wow, este tiempo no lo voy a poder resistir, qué tiempo tan difícil. Pero esos son tiempos necesarios para el cristiano. ¿Para qué? Para el cristiano madurar. Tienen que venir las tormentas a nuestras vidas. Tener esa dependencia de Dios. Nosotros como pastores enfrentamos tormenta tan fuerte en el año 1993. Una tormenta tan fuerte donde nosotros perdimos todo lo material, todo lo que teníamos. Pero hoy nosotros podemos darle gracias a Dios, porque si no hubiera sido por aquella tormenta, nosotros no fuéramos pastores hoy. Hoy nosotros podemos ser pastores. ¿Sabe por qué? Porque la tormenta vino a nuestra vida, arrancó el orgullo, arrancó la vanidad, arrancó el amor, el apego hacia las cosas materiales, para nosotros aprender a pegarnos a Dios. Hoy nosotros, a través de la tormenta, podemos decir: Dios es lo primero en mi vida. Yo no sé si tú puedes decir eso: Dios es lo primero en mi vida. Pero ¿por qué tú puedes decirlo hoy? Porque quizás has pasado por una tormenta fuerte. Aprendiste a darle el primer lugar a tu vida. Antes, mi esposo no le daba el primer lugar a Dios en su vida. Él tenía mucho trabajo y cuando yo lo invitaba a la iglesia me decía: no puedo, mi amor, estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer, estoy forjando un futuro y hay
cosas que tú no las entiendes. Yo estoy forjando un futuro para ustedes. Honestamente yo no lo entendía. Yo decía, pero lo más importante es Dios. Y yo tomaba a mis 3 hijos y estaban pequeñitos y me iba a la iglesia con ellos. Y luego pues Dios tuvo que enviar una gran tormenta a nuestras vidas para que hoy mi esposo pueda decir esa palabra. De oída yo te había oído, Señor, pero hoy mis ojos pueden verte. Hoy yo puedo ser cristiano. Hoy yo puedo ser un pastor que predica la palabra de Dios. Hoy yo estoy apegado no a lo material, sino a Dios. Qué buenas son las tormentas, hermano. Es ilógico decirlo, quizá para muchos es ilógico, pero realmente para nosotros que la vivimos, podemos decir que la tormenta fue de bienestar para nuestras vidas. Gracias a Dios, mil gracias por la tormenta. ¿Sabe? Los aviones, no sé si tú has oído escuchar, los aviones tienen la capacidad de resistir grandes turbulencias. Ellos puede venir una tormenta fuerte y están hechos para resistir las tormentas. Pero ¿qué hacen los aviones? Los aviones, cuando viene la tormenta, cuando viene la turbulencia, ellos se elevan por encima de la turbulencia para que la nave no sufra los golpes. ¿Saben? También estaba leyendo acerca de las águilas. Las águilas también, ellas presienten cuando viene una tormenta, presienten cuando se avecina una tormenta, y ellas aprovechan las ondas de la brisa y abren sus alas bien grandes y comienzan a elevarse, comienzan a encumbrarse, y desde allá arriba entonces comienzan a mirar la tormenta. ¿Qué nos deja dicho eso a nosotros como cristianos? Que nosotros también tenemos que elevarnos hacia la presencia de Dios, apartarnos de las cosas terrenales y elevarnos a lo espiritual, para desde allá arriba poder contemplar la tormenta que enfrentamos en la vida. ¿Cuántas tormentas enfrentamos en nuestras vidas? Pero dice la palabra que no pasará nada sin que antes Dios nos lo muestre, nos lo revele. Nada pasa en la vida de un cristiano antes de que suceda cualquier cosa. Si dice la palabra, Dios nos habla en sueño, nos habla a través de personas, nos habla a través de su propia palabra, y nos hace sentir que se aproxima una tormenta. Cuando esa tormenta usted siente que se avecina, no se quede ahí para esperarla, elévese a su presencia, comience a buscar su rostro, hermano, comience a leer la palabra. Cuando usted esté en la tormenta, no se dirija tanto al hombre, no tienda a quejarse tanto, venga a la fuente correcta que es Dios y comience a abrirle su corazón, a decirle al Señor, y Él se va a encargar de la tormenta que hay en su vida. Créame que usted va a pasar la tormenta. ¿Cuántos han visto tormenta secularmente que vienen? Todos hemos visto. Yo recuerdo lo que fue el ciclón David. Estaba pequeña en esos tiempos, hace muchos años. Y este ciclón es el más fuerte que yo he podido ver. Fue un ciclón bien fuerte. Y vino la calma. El ciclón vino, yo veía que se rompían las matas y las casas se le iban los techos, pero vino la calma. Todas las tormentas, hermanos, en determinado momento tienen que calmarse. La tormenta que tú estás enfrentando en tu vida espiritual no se va a quedar ahí. La tormenta que tú estás enfrentando va a pasar. Dios ha de ponerte en un lugar seguro, pero tienes que tener fe y confianza en que va a pasar. ¿Por qué se forman las tormentas en la vida de un cristiano? ¿Por qué se forman? Las tormentas se forman, pero tienen un porqué. ¿Por qué se forman? Muchas veces las tormentas se forman en nuestras vidas porque actuamos a la ligera. No pensamos antes de actuar, sino que nos llega una idea a la mente y antes de cualquier cosa, pues nos lanzamos sin buscar ninguna dirección, sin
las consecuencias, hacemos las cosas. Eso genera tormenta en nuestra vida. A veces nos metemos en un préstamo y no pensamos bien de dónde vamos a pagar ese préstamo, y eso genera tormenta en la vida. O sea, hay tormenta que nosotros mismos la buscamos y tenemos que tener en cuenta con eso. Hay otras tormentas que se forman en la vida de un cristiano, y es por la desobediencia. La palabra de Dios nos da todas las pautas a seguir. La palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer, pero nosotros hacemos como queremos. Nos acomodamos y hacemos las cosas como nosotros creemos. A veces elegimos una pareja en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que no hagamos yugo desigual, y vamos y tomamos una pareja que no es cristiana. Eso va a generar una tormenta en nuestra vida. Caminar con amistades que no conocen a Dios, eso genera tormenta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la luz y la tiniebla no prevalecen, y los hijos de la tiniebla son más astutos que los de la luz, y obviamente van a terminar alándote para el mundo. Entonces eso nos desconecta de Dios y levanta tormenta en nuestras vidas. ¿Por qué más se levanta tormenta en nosotros? A veces se levantan y son permitidas por Dios, no porque nosotros hayamos pecado. Y a veces nos vemos en tanta tormenta y decimos: Señor, pero es que yo he fallado, yo pequé. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo no salgo de una prueba? Salgo de una y entro a la otra. ¿Por qué se generan tantas tormentas en mi vida? ¿Es que yo te he fallado? No, no es que tú has fallado. Es que Dios quiere formarte. Dios quiere sacar el oro de ti. A través de Él formarte, a través de esa tormenta, tú vas a tener un crecimiento y le vas a conocer más. Fue el caso de Job. Job era un hombre íntegro, pero Dios permitió que pasara por la tormenta para que pudiera conocerlo más de cerca. No es que fallaste, es que Dios quiere que tú le conozcas más de cerca. Dios quiere formar tu carácter. Entonces, ¿qué yo debo decir en medio de esa tormenta que estoy viviendo? Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero pasar esta prueba con 100, Padre. Que tú puedas decir de mí: este es mi Hijo amado, en el cual yo siento contentamiento. Que tú puedas decir de mí: he pasado este hombre, esta mujer, la he probado, pero se ha mantenido pura, se ha mantenido puro. No ha renegado, sino que por todo me ha dado gracia, porque esa es la voluntad de Dios. Según nos habla Primera de Tesalonicenses 5, nos dice la palabra 5:18, que demos gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Que en medio de esa tormenta, de esa prueba que se ha desatado en tu vida, tú puedas darle gracias a Dios. Es lo que Dios quiere. Después de nosotros estar metidos en la tormenta, ¿qué podemos hacer para que la tormenta se calme y salir de ella? Porque obviamente no es fácil estar en una tormenta continua. Fíjate, una de las cosas primordiales es tener paciencia, tener calma en que Dios ha de terminar con esa tormenta. Entender que el Señor tiene poder. Él gobierna sobre todas las cosas, y Dios tiene el poder de decirle al mar que se calle, y en su nombre el mar se va a callar. En su nombre la tempestad por la cual tú estás pasando tiene que calmarse. Cuando tú clamas a Él, la tempestad tiene que pararse, tiene que calmarse, porque Dios es nuestro Padre y Él tiene misericordia de nosotros. Otra cosa importante es humillarnos delante de la presencia de Dios, reconocer errores, reconocer que hemos fallado, pedir perdón. La palabra de Dios dice que el que se humilla y se aparta alcanza misericordia, y dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia. Cuando tú te acercas a Dios con un corazón
Siempre que nosotros nos levantamos de esa cama, podemos contar con que la misericordia de Dios nos está cubriendo, con que Dios nos está guardando. Podemos contar con eso, hermano. Entonces, conociendo a un Dios así, no hay necesidad de que nosotros nos desesperemos en la tormenta. El Salmo 103 es un salmo que me gusta mucho. El verso 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Qué bueno es Dios. Si Dios guardara el enojo por las cosas que nosotros hacemos, ¿qué fuera de nosotros, hermano? Pero el Dios que nosotros tenemos es tan grande que no para siempre va a contender con nosotros. Y dice el 13 que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Dios se compadece de tu situación. Dios sabe por qué tú estás pasando. Dios ve tus lágrimas. El Señor no está ajeno a tu condición. Dios todo puede mirarlo. Y Él se va a compadecer de ti, hermano. Créeme que aunque tú estés pasando por una tormenta fuerte, tú vas a llegar al puerto seguro, porque tu nave no la va guiando el hombre, tu nave la va guiando ese que hizo los cielos y la tierra. Él es que va guiando, Él tiene el timón en sus manos. Por lo tanto, la nave no se va a hundir. El verso 14 me gusta aún más. Dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nosotros le fallamos. Él sabe que nosotros somos seres imperfectos. Y por eso Él se acuerda y tiene misericordia de nosotros. Contamos con un Dios grande, hermano. Lo importante no es huir de la tormenta. Lo importante es enfrentar la tormenta, sabiendo que Dios tiene control de ella. Dios tiene control de tu tormenta. En 2 de Corintios, la palabra de Dios nos habla también y nos dice, porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esas tribulaciones que nosotros tenemos, esas tormentas que nosotros tenemos, son leves. Y cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios podemos resistir la tormenta, ¿saben qué pasa en nuestras vidas? Que nosotros vamos adquiriendo más peso en Dios. Nosotros vamos siendo cristianos más sólidos. Nosotros somos cristianos que nada nos derriba, porque estamos conectados en la roca que es Jesucristo. Pero eso es cuando nosotros podemos madurar y podemos crecer a través de la tormenta. Entonces vamos adquiriendo ese peso de gloria. La gente que nos ve puede decir: este cristiano, wow, pero mira cuántos problemas tiene la hermana Cali. Sin embargo, esa mujer se mantiene como un roble. Esa mujer ha conocido verdaderamente a Dios. Eso tiene que decir la gente, porque ve en nosotros que lo de nosotros no es un juego, lo de nosotros es real. Pero ¿qué nos da eso a nosotros? Es pasar por la prueba, por la tormenta. Eso es lo que fortalece nuestras vidas. Y a pesar de que nosotros pasamos por estas leves tribulaciones, Romanos 8:18 dice que tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros como iglesia ha de manifestarse. Las tormentas que estamos enfrentando no se comparan a la gloria que Dios ha de traer a nuestras vidas. No se compara, hermano. Vale la pena pasar por la tormenta, vale la pena pasar por la prueba, porque lo que viene para la iglesia, lo que viene para tu vida, para tu familia, es grande de parte de Dios. Hermano, todos pasamos en mayor o menor cantidad. Todos los seres humanos pasamos por pruebas más menores, pruebas más mayores, pero pasamos por pruebas, pasamos por tempestades fuertes. El secreto de la tempestad, de la prueba, está en cómo nosotros reaccionamos. ¿Cuál es la reacción
que nosotros tenemos ante esa circunstancia, ante la tormenta. ¿Qué reacción tenemos? ¿Sabe? En una ocasión, un joven empresario y cristiano estaba trabajando y trabajaba mucho porque él quería hacer mucho dinero y estaba aprovechando el tiempo. A veces no le daba el tiempo para ir a la iglesia, no le daba el tiempo para atender a sus hijos, su esposa. Y en una ocasión estaba trabajando y duró hasta tarde de la noche. Y luego salió para su casa. Ya estaba tan cansado que tuvo un accidente. Y cuando este hombre tuvo un accidente, quedó desbaratado. Y cuando él quedó en esa condición, permaneció un mes en coma en el hospital. Y su esposa ahí a su lado, dándole atenciones. Cuando al mes de él estar en esta coma, despertó. Y cuando despertó, que él miró que sus dos piernas se le habían cortado porque se le habían estropeado en el accidente, este hombre quiso morirse. Este hombre se deprimió, este hombre se sintió muy triste. Por 2 veces intentó quitarse la vida. Esa fue su actitud en medio de aquella tormenta. Pero su esposa comenzó a darle consejo y a decirle: no todo se ha perdido. Su pastor comenzó a darle ánimo, a levantar a aquel hombre, y aquel hombre decidió levantarse. Y sabe, ese hombre hoy lo que hace, se mueve por el mundo, por diferentes países. Hoy es un consejero matrimonial. Su empresa sigue hacia adelante y hoy es un consejero matrimonial. ¿Por qué? Porque él cogió la mejor opción. Cogió la opción de no deprimirse, de no tirarse a morir. Cogió la opción que dice la palabra de que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Él lo cogió por ese lado y Dios trajo gozo, trajo paz a la vida de aquel hombre. Cuando nosotros estamos en tormenta fuerte, tenemos 2 alternativas. Una es dejarnos morir, caer en una depresión, caer en una derrota. Y la otra es sacudirse y pararse y decirle a la tormenta: tú no vas a acabar conmigo, yo voy a acabar contigo en el nombre de Jesús. Dios me ha dado armas para yo combatirte y voy a luchar en contra de ti. Párate en 2 pies y lucha contra la tormenta, hermano. Las tormentas de la vida hay que combatirlas. ¿Con qué se combaten las tormentas de la vida? Haciendo como las águilas, haciendo como los aviones, que se encumbran por encima de ella y comienzan a buscar la presencia del Dios vivo. Así podemos vencer toda tempestad, toda tormenta que se levante en nuestras vidas. Cuando la tormenta toque tu puerta, en vez de tú sentirte deprimido, levanta tu ánimo y confiesa: yo sé que esto pasará. Hay una palabra que mi esposo sabe que yo siempre se la digo. A veces cuando viene una tormenta tras otra, yo le digo a él: y esto también pasará. Eso como que trae una calma a nuestras vidas. Saber que eso va a pasar, hermano. Si tú te pones a meditar los años que tú tienes y las tormentas que tú has enfrentado, y hoy tú estás aquí en pie, todo ha pasado, hermano. Entonces, como han pasado aquellas tormentas, esta